Bueno, pues un día en el que el foco de nuevo está en el conflicto en Ucrania, después de días de conversaciones, de negociaciones, hoy como decimos con Witkoff reunido en Moscú con Putin, de nuevo tenemos que mirar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayer exigía a Vladimir Putin que pararan estos ataques y que hoy en esta entrevista con la revista Time nos ha dejado muchos titulares. Dice que nunca se va a recuperar Crimea, que Obama se lo entregó a Ucrania y que eso ya no se puede recuperar. Y dice además que nunca va a entrar en la OTAN, culpa a Ucrania por este conflicto. Dice que las aspiraciones de entrar en la OTAN fueron la causa principal del conflicto en Ucrania, de la guerra en Ucrania. José, ¿cómo ves estas conversaciones y también estas declaraciones por parte de Donald Trump? Bueno, las declaraciones de Donald Trump me parecen injustas porque han sido los países de la OTAN los que han jaleado el nacionalismo ucraniano desde el año 2012 por lo menos. Y no olvidemos que todo esto se podía haber evitado si durante la revuelta del Maidán, por ejemplo, pues no se hubiera financiado, apoyado y fomentado a los sectores más ultranacionalistas de la derecha ucraniana, cosa que normalmente olvidamos. Por otro lado, vamos a ver, la situación en el frente del Donbass y en Zaporozhia y en Jersón es ya irreversible, es decir, salvo una catástrofe inimaginable en Rusia, que difícilmente podemos imaginar, esto no va a cambiar. Y hay otro aspecto importantísimo. Desde el año 91 hasta el año 2014, el 80% del voto, como poco, en Donetsk, en Lugansk, en Zaporozhia, en Jersón, y no digamos ya en Crimea, era para partidos llamados prorrusos, como el Partido de las Regiones. Es decir, los acuerdos e incluso los artículos de la Constitución ucraniana, recordemos que Crimea era una república autónoma dentro de Ucrania, no era tenía un régimen especial. ¿Por qué? Porque la población era en su inmensa mayoría rusa. Entonces, bueno, cuando a partir de 2014 se empezaron a tomar medidas contra el idioma ruso, contra la cultura rusa y contra la población rusa, evidentemente la situación se envenenó, estalló la guerra civil, pues en realidad es una guerra civil, y en el año 2022, cuando ya la cosa se puso francamente mal, recordemos que todo esto empezó con un plan de entrada con todo para el 1 de marzo de 2022, al cual se adelantaron los rusos casi improvisando en buena medida la operación militar especial. Entonces, bueno, todo este conjunto de circunstancias y el estado, además, de ánimo de la propia población de las regiones liberadas por el ejército ruso hace que sea imposible el retorno a Ucrania. O sea, habría que hacer una limpieza étnica como la que se hizo en Prusia Oriental, Polonia y Silesia en 1945. O sea, sin una limpieza étnica es imposible que esos territorios vuelvan a Ucrania pacíficamente porque la población no quiere, y además lo demostró de 2014 a 2022, con una resistencia verdaderamente tenaz y verdaderamente admirable, porque además recordemos que tampoco recibieron mucha ayuda del Kremlin, al revés. Vladimir Putin hasta 2022 era un hombre muy impopular en Lugansk, en Donetsk, porque no ayudaba. Y bueno, es imposible, es posible, pues eso, en caso de colapso del Estado ruso, de desastre militar hoy en día inimaginable y de limpieza étnica. Si no, la población de esos territorios es rusa, se siente rusa, lleva siendo rusa desde el siglo XVIII, cuando se colonizó aquello en la época de Potiomkin y de Catalina II. Recordemos que ese territorio históricamente su nombre es Nueva Rusia. Fue bautizada así porque además era un espacio, recordemos que era la Ucrania tártara, la región, el vacío, el glacis, que tenía el Janato de Crimea para defenderse de los ataques rusos. Y evidentemente fue colonizada y puesta en explotación por Catalina, por Alejandro I, por Alejandro II, con colonos de Rusia Central en su mayoría, en su inmensa mayoría. Entonces, bueno, Ucrania podrá decir lo que quiera, pero incluso si esos territorios volviesen a poder ucraniano sin limpieza étnica, o sea, sin vaciar del 90% de la población a esos lugares, pues tendrían una Ucrania rusa otra vez. O sea, en sí mismo la petición es contradictoria, pues son territorios rusos con población rusa,
mucho más nacionalista ahora que nunca. Recordemos, el único sitio de Ucrania en el que el Partido Comunista ganaba de calle era en Jersón. Entonces, bueno, eran zonas además de mucha tradición soviética. Entonces, bueno, pues si Ucrania quiere esos territorios, tiene que liquidar a la población. Y recordemos que hay leyes internacionales que impiden la limpieza étnica, en teoría, claro. Y por eso digo que es que estamos en un escenario imaginario y teórico que no es cierto. O sea, ha pasado una guerra, hemos pasado 10 años de conflicto, las guerras cambian la historia y cambian la realidad, y hay una situación nueva. Y en esa situación nueva hay una serie de gente que bajo ningún concepto quiere volver a Ucrania, de ninguna manera. Bueno, pues pendientes del desarrollo de este conflicto, de estas conversaciones. Por cierto, Wojtkov y Putin llevan ya más de 2 horas hablando, como les decíamos en la anterior ocasión, estuvieron más de 5 horas hablando, así que parece que esto va para largo. Esperemos que también sirva para avanzar en estas negociaciones. Pedro, te quiero preguntar a ti por lo mismo, las declaraciones que ha hecho y que viene haciendo Donald Trump durante las últimas semanas, hablando sobre Crimea, sobre la OTAN, ayer también exigiendo a Vladimir Putin que cesen los ataques. ¿Cómo crees que van estas conversaciones y cuánto pueden durar? Porque como estaba explicando José, es que son temas muy, muy complicados, ¿no? No se puede resolver a corto plazo. Bueno, el papel de Donald Trump, desde luego, desde que ha accedido por segunda vez a la Casa Blanca, es bastante controvertido, en el sentido de que ha intentado cambiar por completo la postura de Estados Unidos hacia la invasión rusa de Ucrania, revirtiendo esa ayuda no tanto incondicional de la administración Biden, pero sí al menos constante, y un apoyo inequívoco a la soberanía ucraniana, que es no solo lo que está en juego actualmente, sino todo el orden, toda la arquitectura de seguridad europea ante el expansionismo ruso. Si nos remontamos a la historia, yo creo que ningún país en Europa podría existir en sus fronteras actuales. Lo que sí tenemos es un orden internacional basado en unas reglas, en concreto en el respeto a la soberanía nacional, y en este caso yo creo que nadie puede poner en duda que ha sido Rusia la que ha vulnerado ese principio de derecho internacional, ¿no? Y yo creo que es la base del actual orden mundial. Donald Trump está intentando cerrar el conflicto a su manera, de forma rápida, sin prestar atención a las consecuencias que puedan tener a largo plazo, no solo para Ucrania, para Rusia, para el conjunto de Europa, sino también para el propio Estados Unidos. No sé si entiende o es capaz de comprender el plan de Vladimir Putin, porque no solo afecta o no solo consiste en Ucrania. Si Vladimir Putin consigue sus objetivos en Ucrania, que es prácticamente lo que está proponiendo ahora Donald Trump, que es apartar de una posible membresía de la OTAN a Ucrania, arrebatarle el 20% de su territorio, quedarse con Crimea, en fin, todo, digamos, a lo que aspira, o más o menos casi todo lo que aspira. Falta simplemente el convertir a Ucrania, el resto que quede de Ucrania, en un régimen títere al estilo de Bielorrusia, ¿no? para el Kremlin. Desde las capitales europeas no es comprensible la postura de Donald Trump, a no ser, como decimos, porque primero o es incapaz de comprender la situación, o segundo, está siendo chantajeado por Rusia. No caben otras explicaciones, porque desde luego no es el primer presidente norteamericano incapaz de comprender la particular situación de Europa. Franklin Delano Roosevelt, al final de la Segunda Guerra Mundial, tampoco estaba muy al tanto de lo que se estaba jugando con Stalin de por medio. Menos mal que estaba Churchill y menos mal que luego llegó Truman y se estableció la estrategia de la contención, porque de lo contrario hoy Europa no sería la Europa que hoy conocemos de libertades, derechos y democrática, ¿no? Sería
pues una Europa más bien del tipo bielorruso, ¿no? Donde hay escaso desarrollo económico, desde luego ninguna libertad política, y estaríamos mirando, como decimos, hacia Moscú, ¿no? Es incomprensible el daño que está haciendo la política exterior de Donald Trump no solo a Estados Unidos, lo vemos con los aranceles, lo vemos con todo lo que está haciendo, pero para Europa es tremendo. Es un toque de atención, lo podemos tomar como una oportunidad. El problema es que para Ucrania quizás llegue tarde ese despertar europeo y esa toma de conciencia de que debe tomar las riendas de su propia seguridad, ¿no? Es la única tabla de salvación que tiene hoy por hoy Ucrania, porque está claro que ni de Estados Unidos bajo Donald Trump se puede fiar, y desde luego tampoco puede inclinarse hacia Moscú, porque sería su propio fin. Pues Donald Trump, que dice que Zelensky es consciente de que Crimea debe quedarse en Rusia, también dice que es consciente de que nunca podrá entrar a la OTAN, en un momento de conversaciones de paz, Javier, en el que te quiero preguntar en qué punto estamos, cómo te parecen o qué te parecen estas declaraciones de Donald Trump, y también cómo se pueden estar tomando en Ucrania o en la Unión Europea, que al parecer también hicieron sus contrapropuestas el pasado miércoles en esta reunión descafeinada, como mínimo en Londres. Pues Sergio, primeramente comparto plenamente el análisis histórico que ha hecho José sobre la situación histórica de cómo nació Ucrania, que significa frontera, nunca ha sido un territorio realmente definido, salvo desde eso que ahora tanto se critica como expansionismo de la Unión Soviética, y que fue una creación de la Unión Soviética. Hay que ver que, por supuesto, el principio al respeto de la soberanía nacional, pero que se hable del respeto de la soberanía nacional sin mirar con los dos ojos, con el derecho y con el izquierdo, cuando la Unión Europea otanizada no respeta ni las elecciones que se celebran en estados supuestamente soberanos que forman parte de la Unión Europea. Pero además yo también digo que hay que conjugar ese principio de derecho internacional de respeto a la soberanía nacional con otro principio del derecho internacional, que es el respeto a las poblaciones y a las minorías y étnicas, religiosas y lingüísticas, y no cercenar y, por supuesto, no asesinar y no coartar los derechos civiles políticos de estas minorías, o en algunos casos no tan minorías, como se daba durante los ataques desde el 2012 en adelante contra las poblaciones ruso-étnicas, pero que no dejaban de ser ucranianas, y rusoparlantes, que no dejaban de ser ucranianos, en territorio de Donetsk y de Lugansk. Porque además todo esto viene de muy atrás, de muy lejos. Es muy triste además, y es paradójico, que cuando estos institutos de analistas o llamados think tanks, que viven de la mamandurria de lo que le pagan los políticos y de los estados de Estados Unidos y de Reino Unido, eso sí, muchos se declaran libertarianos, porque no me atrevo ni a definirles como libertarios, es un insulto a los libertarios. Estos libertarianos hablaban ya desde el Instituto de Analistas, repito, de Estados Unidos y de Reino Unido, lo he sacado algunas veces en el programa, porque todavía no he tenido ni la vergüenza de retirarlo de las webs como la RAM, por poner uno de tantos, en este caso uno de Estados Unidos, o la Chatham House, en el cual ya había planes desde finales de la Unión Soviética para balcanizar, para crear una cuña o foco de tensión en Ucrania contra Rusia, aunque Rusia hubiese dejado de ser comunista, porque Occidente, que no es Europa, y es lo peor que le puede suceder a Europa. Yo creo más en una Europa golista desde Occidente siempre ha visto como enemigo, o mejor dicho, la angloesfera, siempre ha visto como enemigo a Rusia, ya sea zarista, ya sea comunista, ya sea putinista y lo que venga. Por lo tanto, un país que ha existido como tal territorio dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que le han concedido territorios históricos
de la Rusia zarista, pues hay que respetar la soberanía nacional, sí, pero es que estas soberanías nacionales no tienen que matar a sus propios ciudadanos y quemarles, por ejemplo, a la brasa en la casa de los sindicatos. Los derechos civiles, políticos, tanto se van a gloria en Occidente en hablar en esta Unión Europea prostituida, Unión Europea organizada, no es la Unión Europea. Yo que estudiaba en los años 84-85 en Estrasburgo, en los 85-86, ha derivado de una unión de mercaderes a una unión de comisionistas de armas. Y por lo tanto, respeto a la soberanía nacional siempre que se respeten los derechos civiles y políticos de otros grupos étnicos, religiosos y lingüísticos que viven en esos mismos territorios y que son nacionales de esos estados. Bueno, pues pendientes de Rusia y de Ucrania, os quiero preguntar, bueno, por otra de las noticias del día de hoy, este atentado que ha tenido lugar en Moscú, esta nueva muerte de un alto cargo del ejército ruso. Esta semana tuvimos también, bueno, pues otro incendio que tuvo lugar en el centro de Moscú. Se hablaba del centro de negocios, un centro comercial. Te quiero preguntar por esto, José, porque estamos hablando de estas negociaciones, de estas conversaciones, de estos esfuerzos de paz de Donald Trump, pero ayer vimos un ataque masivo en Kiev. Hoy hemos visto de nuevo un atentado en Moscú. ¿En qué punto estamos? ¿Se puede decir que es un punto crítico de las negociaciones? ¿Un punto en el que o se avanza o se puede escalar aún más este conflicto? Llevamos tantos puntos críticos que esto sería una línea continua. Pero bueno, en realidad digamos que los atentados a los servicios secretos ucranianos en Moscú tienen una gran facilidad, porque recordemos que en Rusia viven 8 millones de ucranianos absolutamente legales, normales y perfectamente integrados en la vida rusa. No estamos, es que a veces parece que estamos hablando de naciones completamente opuestas y tal, ¿no? Son gente, no sé, es como decir que va entre un señor de Burgos y otro de Sevilla. Entonces, claro, hay una gran facilidad para camuflar terroristas dentro del territorio de Moscú. Eso, evidentemente, la naturaleza de las cosas la tiene. Segundo, curiosamente, en Moscú y en Rusia, las medidas de seguridad que tendría en España cualquier concejal, allí no las tienen los tenientes generales. Es muy sorprendente ver cómo, salvo los muy altos, pero altísimos cargos del Kremlin, en general los personajes, los grandes responsables militares rusos, el general Kirillov murió también de la misma manera. Salió de su casa, arrancó el coche y estalló. Es decir, no están concienciados de los peligros que tiene el terrorismo. Y me imagino que se tomarán medidas porque la facilidad con la que actúan los comandos terroristas ucranianos en Moscú indica que evidentemente no se ha pensado en ese tipo de probabilidades. A mí me recuerda un poco lo que pasaba en España en los años 70 con los atentados de ETA contra altos cargos, que bueno, a lo mejor los pillaban a la salida de casa y los mataban ahí a tiros. Es algo bastante parecido. Me imagino que es una escalada de provocaciones para intentar, digamos que hay un acuerdo más o menos entre caballeros, por decirlo de alguna manera, de no tocar a los altos cargos de cada país. Sin embargo, sí ha habido atentados contra altos cargos rusos y todavía no ha quedado ningún ucraniano. Recordemos que la capacidad que tiene Rusia para golpear dentro de Ucrania también es muy alta, por la misma cuestión que hemos hablado antes. Igual que es muy fácil que un ucraniano se camufle en el territorio de Moscú, exactamente igual es que un ruso se camufle en el territorio de Kiev. Pero de momento Rusia no ha contestado de esa manera. Son razones que no entendemos muy bien, pero quizás se deban a que la quinta columna rusa en Ucrania básicamente sí que atrae información. Es decir, desarrollar una actividad terrorista es muy arriesgado porque en un momento dado falla cualquier elemento y cae toda la red. Pero una red de informadores es mucho más fácil de camuflar. Y, de hecho, los rusos han demostrado estar muy bien informados porque, por ejemplo, han golpeado con misiles reuniones, sobre todo, curiosamente, de reuniones para dar condecoraciones, premios, diplomas, etcétera. Han volado, de hecho, volaron entera en Poltava la Academia de Comunicaciones y llevaron por delante, desde luego, a militares. Expertos suecos murieron allí
y posiblemente algún británico, algún francés. En Kharkov volaron también un hotel con especialistas franceses. Entonces, bueno, digamos que el golpe ucraniano es como más mediático. En realidad, Ucrania, lo que es la guerra mediática y los golpes mediáticos ucranianos maneja muy bien. Es un aspecto en el cual han sabido manejar muy bien Mientras que los rusos quizás sean más devastadores por la cantidad de gente que se cargan, pero claro, como no es un comando terrorista, no es alguien famoso que muere, creo que son 60 personas que vuelan por los aires, en cierta manera no se puede explicar, es menos noticia que el matar a un jefazo. No sé si me explico bien. Y bueno, son dos técnicas diferentes. Desde luego, Ucrania ha matado gente muy significativa, Daria Dugina, por ejemplo, que fue asesinada, creo que fue hace ya 2 años, Vladlen Tartarsky, que era otro comunicador, y ahora van a por lo general, es decir, son como golpes más espectaculares y más mediáticos. Los rusos, directamente lo que hacen es, les llega una información, tiran un misil. Con lo cual, la respuesta en realidad rusa puede ser mucho más, a efectos reales, puede causar mucho más daño porque un general se quita y se pone otro. O sea, tampoco es una baja, y bueno, mejor que Rusia, generales sobrarán ahora mismo. Pues te quiero preguntar también por esto, Pedro, por esta escalada de provocaciones, esta escalada en los ataques por parte de ambos bandos. Hablábamos también del ataque masivo de ayer en Kiev, con al menos 12 fallecidos. Hoy hemos visto también un ataque masivo, en este caso de Ucrania, sobre Crimea. Se está conversando, se está negociando, pero también parece que se está escalando en los ataques. Bueno, es que la guerra continúa, entonces no podemos esperar otra cosa, ¿no? En el caso de Ucrania, a mí no me gusta y siempre voy a condenar todo acto de terrorismo, venga de quien venga. Me imagino que la intención es mostrar a Estados Unidos su voluntad de seguir luchando y que no va a parar, aunque Donald Trump intente llegar a ese acuerdo de paz con Vladimir Putin. Y a su vez mostrar a los rusos también esa fe inquebrantable en su capacidad de resistir, ¿no? Y sobre todo también su capacidad de hacer daño. Como dice José, realmente poco lo va a hacer, ¿no? Porque al final las personas somos sustituibles y otro llegará que hará el trabajo lo mismo o mejor que el anterior, ¿no? En el caso de los ataques a la población civil es una constante en Rusia, es un crimen de guerra que se ha hecho desde el primer momento y por lo tanto nada novedoso, lo único que desde luego reiterar también la condena de ese tipo de ataques. Que Donald Trump intente parar ahora a estas alturas a Vladimir Putin es una tomadura de pelo, ¿no? Porque si hay alguien que no le interesa parar ahora mismo es al régimen de Moscú, al Kremlin, porque el tiempo corre a su favor. Está habiendo una situación internacional que yo creo que era por la que había luchado durante mucho tiempo. Es decir, Donald Trump en la Casa Blanca, aumentar la desconfianza entre los aliados atlánticos, Estados Unidos por un lado y Europa por otro, sabiendo que todavía Europa no tiene la capacidad de sustituir a Estados Unidos en el apoyo a Ucrania, ¿no? Yo creo que ni rusos ni ucranianos están interesados en una paz rápida, pero desde luego Rusia menos que nadie, ¿no? En ese sentido, Europa, de nuevo, llegamos tarde, estamos haciendo progresos, pero el ejemplo español es paradigmático, ¿no? Al respecto. Se aprueba casi de tapadillo, aprovechando la muerte del pontífice, un plan de aumento del gasto militar muy austero, porque no va a llegar a los requerimientos que se necesitan, pero a continuación un nuevo enfrentamiento dentro del gobierno por a quién compramos unas balas y a quién no, ¿no? O sea, ese es el resumen de lo que es Europa hoy en día. De otra parte, Rusia ha volcado toda su infraestructura, toda su industria hacia sus necesidades bélicas, no para de producir armamento y además se asocia con otros aliados, ya sea Corea del Norte, Irán, etcétera, que también le proveen de material. Así que, como digo, Rusia no va a tener ninguna prisa, va a escuchar a Donald Trump porque va a estar jugando con él como si fuese un ratón y va a seguir haciendo
lo que quiera, atacando cuando lo estime oportuno